Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos a una gran invitada que nos va a hablar acerca de la inclusión, de su importancia, no únicamente en lo teórico, sino también en lo práctico, porque ha hecho una gran labor desde hace años en este campo y le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy para platicarnos justamente acerca de este trabajo, la doctora Daniela Espinosa, fundadora y directora de Silenters, una academia enfocada en la enseñanza de la lengua de señas mexicana. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, impresionada desde el momento uno que empezaste, no me esperaba ese saludo en señas, qué padre, pero muchas gracias y muy feliz de estar aquí el día de hoy de invitada con ustedes. No, hombre, nosotros encantados, Dani, porque he tenido la oportunidad de estar en unas cuantas clases y sé que no es algo sencillo, no es algo fácil, pero también es muy importante adentrarnos en la lengua de señas mexicana justamente por el tema de la inclusión. Pero antes de abordar el tema como tal de la lengua de señas, ¿qué es la inclusión? Vi por ahí que hace unos meses tuviste una Sí, conferencia una conferencia. hablando de la inclusión, qué es y con qué se come. Sí. ¿Nos podrías dar un breve recuento de qué es la inclusión? Ok. Bueno, te platico de ese evento, estuvo muy padre, estuvimos ahí en el Museo Rubén Herrera, estuvimos en septiembre, si no mal recuerdo, porque se celebra el mes de la discapacidad a nivel nacional. Entonces estuvimos haciendo diferentes actividades nosotros como academia y una de ellas fue esa conferencia. Y desde el título es una invitación a que la gente se sume y conozca este tema y lo abordemos de una forma muy práctica. Ok, Entonces, el título de esa plática era inclusión, ¿qué es y con qué se come? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo y qué es? O sea, nosotros platicamos muchos conceptos ahí y hoy te lo platico así como de diccionario y luego ya lo ponemos en unos términos más fáciles de ok, explicar. De diccionario como tal es una práctica social para la inclusión de personas, perdón, es una práctica social para que las personas se puedan incorporar de manera activa ok, desde una forma en la que puedan tener voz y voto. Así, así tal cual es la descripción. Pero de una forma más práctica lo podemos ver como todas aquellas formas de pensamiento y de acción para que los demás puedan formar parte activa de una sociedad en todos los aspectos, ok. en todos los aspectos laboral, educativo, familiar, incluso en el entretenimiento, todo este tipo de cosas que forman parte de la sociedad, que todas las personas puedan participar, ser parte de esto y que tengan voz y voto. Ok, qué interesante esto que nos planteas y que nos presentas, Dani, porque justamente platicábamos hace unos capítulos atrás con la licenciada Andrea Delgado y nos platicaba sobre los derechos humanos Ujú. y hablaba acerca también de las discapacidades y de cómo son personas en una situación con discapacidad, porque en el momento en el que el entorno y la sociedad les brindamos ese espacio para que se puedan incluir, esa discapacidad disminuye o incluso puede llegar a desaparecer. En el caso de la lengua de señas mexicana, pues puede llegar a ser complicado que una persona que presente sordera desde nacimiento no se pueda comunicar de una manera efectiva, pero a través de estos mecanismos se puede comunicar de una manera óptima y puede expresar aquello que siente, aquello que piensa y de igual manera puede conectar con el mundo sabiendo qué es lo que los demás piensan y sienten. No sé si me explico más o Sí, menos. sí, de hecho sí. Y la lengua de señas es la lengua madre de las personas sordas. Entonces, así como para nosotros nuestra lengua materna es el español, para ellos es la lengua de señas. Y no es un sinónimo el español y la lengua de señas, sí son cosas completamente diferentes, idiomas completamente diferentes, que tienen similitudes, claro, pero está bien padre porque es su lengua materna y con ella se podrían comunicar, pero está un poquito a veces la barrera de comunicación con los oyentes, que no Ujú. tenemos, o sea, que no utilizamos eso como nuestra lengua materna, y ahí radica la importancia, o sea, de que nosotros podemos ser ese puente de comunicación entre una persona con discapacidad y el resto del mundo. Cuéntanos entonces, por favor, porque muchas veces tenemos esta concepción errónea de Ujú, que la lengua de señas es una manera de comunicarse en español, la lengua de señas ya. mexicana, en donde el Lola
que se dice en la lengua de Ujú. señas es igual al Lola del español, Del pero no español. es de esta manera. No, 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 no. Bueno, en el español, como cualquier otro idioma, existe en su forma oral y escrita. Ujú. Y la lengua de señas no tiene ni forma oral ni forma escrita. Es una lengua en 3D que tiene características muy únicas que la vuelve un idioma por sí sola, que sí reúne ciertas características que lo pueden hacer similar al español, Ok, porque proviene la base dentro de nuestro país, porque la lengua de señas es por países. Por eso se aclara siempre lengua de señas mexicana, Ana. porque es por países. Y eso también se debe a que es muy propio de cada comunidad, de cada grupo, por eso es tan diferente y por eso es distinta de un país a otro. Aunque nosotros podamos hablar español, aquí en el norte o en el sur, quizás los conceptos puedan llegar a ser diferentes. Y pase lo mismo con la lengua de señas, también existen regionalismos. Ok, Y en nuestro país se hablan al menos 3 lenguas de señas. Está la mexicana, que es como que la que abarca todo el vale. país. Está la purépecha, que es en algunas zonas de Michoacán. Y está la lengua de señas maya, que son las 3 que Wow. se hablan en nuestro país. Y pues tiene características de sintaxis, de gramática, de léxico, que son muy exclusivas de este idioma. Entonces es tan grande y tan complejo como cualquier otro idioma. Y pues eso a veces que tenemos la idea, pasa yo creo que cuando estamos aprendiendo cualquier idioma, Ujú. cuando queremos en nuestra mente traducir palabra por palabra del Sí. español al inglés y luego nos queda un texto inentendible que no sabemos ni qué dice y que una persona nativa no nos va a entender con nuestra Ujú. frase palabra por palabra. Pasa algo similar en la lengua de señas. A veces queremos transformar todo, traducir todo del español a las señas y me queda una frase que una persona sorda no me va a entender. Ok. Entonces ahí tiene como muchos detallitos, mucho que explorarle a la lengua de señas y eso es lo que a mí más me encanta, que es algo inmenso y que está en constante evolución. Yo pensaría, y yo creo que podría decirlo, que está en más evolución que un idioma oral y escrito, Wow. porque tiene otros conceptos que tú puedes expresar porque lo expresas con tu cuerpo. Porque es con todo tu Ujú. cuerpo la lengua de señas, no nada más se queda en palabras. La gesticulación es también muy importante, ¿no? Para comunicarse a través de esta Sí, lengua. sí, o sea, yo creo que los elementos que conforman la lengua de señas, sí, sí es el movimiento de las manos tal cual, pero también muchos son las expresiones que se les llaman componentes no manuales, Ok. que es la mirada, la intención, el cómo puedo llegar tal vez yo a acomodar los hombros, subirlos, Ok. bajarlos, y todo eso me va a agregar una expresión y me va a formar todo el concepto. Y no se va a quedar nada más en una expresión, sino ya se vuelve todo un concepto cuando le agrego todos estos elementos extra de movimientos del cuerpo, de expresiones faciales, todo eso junto. ¿Cómo fue tu primer contacto con la lengua de señas mexicana? ¿Por qué surgió este interés? ¿Fue desde pequeña? ¿Fue un poco más grande? ¿Cómo se dio? Bien, es una plática que a mí me gusta mucho siempre compartir. Bueno, yo entro a educación especial, a estudiar la licenciatura de educación especial en la Escuela Normal Regional de Especialización, que está aquí mismo en Saltillo, y en esa licenciatura formaba parte de la currícula, o sea, una materia más, la lengua de señas. Entonces, dentro de la lengua de señas, pues yo estaba muy motivada, me gustaba mucho, pero mi único contacto con ese, yo creo que el que todos hemos tenido alguna vez, era el intérprete del noticiero que aparece en un cuadrito y era lo único que yo sabía del tema. Ujú. Y cuando entro y me encanta la materia, en general me gustan mucho los idiomas, he tenido la oportunidad de estar estudiando otros idiomas y ha sido como un proceso que me encanta, como el ir conociendo las diferencias entre un idioma y otro. Y platicando y estando en la carrera de educación especial, me doy cuenta que mi abuela es una persona con discapacidad auditiva. Así, suena bien raro. ¿Cómo que Ok. te das cuenta? Me doy cuenta porque a mi abuela siempre la tratamos con mucha naturalidad. Solamente yo sabía, tienes que hablarle de frente, fuerte y claro, y o sea, cerca de ella. Pero yo no me había dado cuenta que ella tiene sordera
porque pues la tratábamos siempre así. Yo creía que siempre teníamos que hablarle así a las personas mayores. Y Ujú. no, la realidad era porque ella no escuchaba. Mi abuela utiliza auxiliares auditivos dobles. Ok, De un lado, de hecho, ya no lo utiliza porque su audición ya ya se está, perdió se de ese perdió lado. por completo de un lado y del otro su audición es muy poca, pero sin el auxiliar mi abuela no escucha nada, 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 nada. Ok. Entonces yo no era consciente de eso porque la inclusión que nosotros le habíamos dado hacia mi abuela era tratarla con suma naturalidad, que eso pasó a segundo término, pero yo me Ujú. entero de eso a los 18 que estoy en la carrera, porque yo empiezo a ver acá en la carrera conceptos y que la adquisición del lenguaje y muchas cosas así. Entonces, me doy cuenta de eso, me acerco con ella a platicar pues me platica su historia de cómo fue su pérdida auditiva. Ella pierde la audición después de que ya había aprendido a hablar. Entonces, ella habla con completa naturalidad, o sea, completamente normal. Si tú la ves, no sabrías que ella tiene una discapacidad auditiva. Y de hecho, muy pocas personas yo creo que saben que utiliza los auxiliares porque incluso el cabello se lo acomoda y Para no que no se se le note. ve. Ok. Entonces, muchas personas que la han visto es como, no parece, no se le nota. Sí. Entonces, platicando con ella, me dice que esto es una situación familiar. Yo no conozco su familia porque es de otro estado, pero tiene hermanos sordos. Y ella, pues la pérdida auditiva que tuvo en la infancia y todo eso. Entonces me hace pensar que quizás la lengua de señas iba a llegar en algún punto a mi vida, de una u otra manera. Llegó primero por la parte educativa, pero a final de cuentas cuando me doy cuenta que es algo familiar, Ujú. lo hice más propio y lo hice mío. Y dije, no, es que esto quiero que permanezca en mí porque forma parte de mí y de mi familia, tal vez. Qué gran historia de cómo al final te encontraste con algo que tal vez ya estaba destinado de una o de Sí, otra manera, pero que también a través del estudio al principio y que además lo pudiste detectar en tu abuelita, porque también se requiere tal vez de estos conocimientos para poder decir, oye, esto es lo que está pasando ajá. y hay que tratarse de una manera tal vez diferente. ¿Cuánto tiempo te llevó el poder comenzar a comunicarte, al menos lo básico, en la lengua de señas? En la lengua de señas yo creo que, bueno, mi contacto con la lengua de señas era ya diario. Entonces, yo ¿Por la escuela, llevaba, perdón? ¿O sí, por la por tú escuela, por fuera? Okey. porque llevábamos la materia varias horas a la semana, pero como era tanto mi interés, yo me acerqué mucho con el profesor, entonces ya el uso de la lengua de señas para mí ya era diario, porque yo tenía convivencia directa con el maestro, empezaron a notar mi interés. Y desde el primer semestre en la carrera de educación especial nos mandan a prácticas a diferentes niveles educativos. Entonces, como había notado que yo tenía ese interés muy claro hacia la discapacidad auditiva, a mí me asignaban siempre grupos donde hubiera niños con discapacidad. Guau. Entonces, siempre tuve alumnos sordos. Entonces, mi material, mis prácticas, mis planeaciones, todo iba siempre enfocado hacia la discapacidad auditiva. Y ahí fue cuando ya se convirtió algo del diario para mí. Entonces, no tengo un tiempo exacto me llevó Sí. 2 meses, 3 días aprender, no, porque ya se convirtió en algo muy cotidiano el uso de la lengua de señas y yo aprendí también, perdón, empecé a tomar clases y cursos, capacitaciones, todo por fuera, porque yo sentía que a veces el contenido que nos daban en la escuela pues se quedaba ya corto o eran temas que yo ya había repasado antes, o eran temas que tal vez yo ya había utilizado y conocido por fuera, como por la convivencia con Ujú. personas sordas. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a tomar otros cursos y capacitaciones también por fuera de la escuela. Y ya ahí se convirtió en algo de mi vida diaria. Guau, qué increíble. ¿Y qué tan difícil o qué tan diferente es enseñarle a un pequeñito Ujú. la lengua de señas mexicana a enseñarle tal vez ya a un adulto, a una persona que nunca ha tenido contacto con esta lengua y que tiene ganas de aprenderla o tiene la necesidad también de aprenderla? Ok, mira, te lo platico desde dos panoramas. Uno, pensando en el panorama de una persona sorda y el otro desde una persona oyente. Okey. De una persona sorda, bueno, claro, aunque es su lengua materna,
la lengua de señas para las personas sordas obviamente se tiene que aprender, así como Sí, nosotros aprendimos el español a través de la imitación de nuestros papás o de nuestros cuidadores, exactamente igual con las personas sordas, con los niños sordos. Entonces, ellos van a ir aprendiendo, al igual que los otros niños, el español, pero ellos las señas. Entonces, en la escuela, normalmente lo que hacíamos era todo el contenido se les va a estar dando a ellos en señas, que puede ser que en un principio no entiendan como todo, pero conforme vayan avanzando, van a ir aprendiendo nuevas señas, comprendiendo nuevos conceptos. Utilizábamos mucho las imágenes porque los niños sordos, bueno, las personas sordas son muy visuales, ok, porque su canal de interacción con el mundo siempre va a ser visual. sí, Por el de nosotros es más el auditivo y se complementa con el visual, pero para ellos enteramente visual. Eso es lo que se hace con los niños para que vayan ok, aprendiendo las señas. He tenido la oportunidad a través de la academia de también estar con la enseñanza de las señas a personas sordas adultas. Es decir, que nunca aprendieron señas hasta sus 20, que se enteran que existe Silenters y entran con nosotros. Entonces, ha sido una experiencia bien diferente, muy especial con cada estudiante, porque eh, pues sí hay mucha comunicación muy, muy frustrada, muy, sí. ¿cómo se podrá decir? Que se ha visto muy cortada esa comunicación, porque imagínate 20 años de tu vida sin poder expresarte. Sí, es terrible. 20 años de tu vida, todos los que me han llegado adultos sordos son 20añeros, no nadie pasa de los 30. Y con ellos es regresarme y ser un poco más como los niños, pero muchos de los adultos sordos ya conocen algo de las palabras escritas del español. Ok, Entonces con ellos es más de sí visual, pero ellos ya comprenden algunas palabras escritas, entonces trabajamos de palabras escritas a la seña. Y así vamos aprendiendo vocabulario y ellos van adquiriendo esto. Pero sí es como todo un reto enseñarle a un adulto sordo señas. Es un gran reto porque no dominan ni el español ni las señas. Están como en un limbo comunicativo. wow, y sí, justamente me tocó ver el testimonio de una persona que tenía la discapacidad auditiva y que igual no supo sobre la lengua de señas mexicana, sino hasta entrados sus 20, y decía que era una sensación muy frustrante porque no se podía comunicar con sus padres, con su familia, con el exterior, justamente porque no conocía el español. Entonces, por más que le dijeran, hijo, ve a tu cuarto, pues no tenía idea de qué significaba esa estructura de palabras, ni esas indicaciones o esa interacción. Y tal vez se Sí, podría dar de alguna otra manera, pero de una forma muy limitada. Y entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene justamente el abrir este tema de la inclusión, el conocer sobre la lengua de señas, porque es una vida muy complicada sin poderte comunicar. Al final de cuentas somos seres sí, sociales y necesitamos de estas de la interacciones comunicación. para llevar una vida plena. Entonces, para enseñárselos desde pequeños ponías, por decir, la silla, o sea, una imagen de una Una silla imagen. y luego la seña de La la seña, silla. ajá, exacto. O sea, yo pongo así los dibujos, supongamos, y vemos de los objetos y de estos objetos, mira, este objeto, no sé, la silla en este caso, tal seña. Esta seña de perro, perro. Y así nos vamos formando normalmente conceptos, se trabaja mucho con cuentos, historias, historietas, se trabaja mucho el juego, donde pones a los niños como en cierta situación, el de la cocinita. Entonces, ellos solitos van a comenzar a hacer un juego de roles, un juego con interacción, y ellos van a sentir una necesidad comunicativa de Ok. expresarse, y ahí es cuando se acercan contigo. ¿Cómo se dice? Ah, qué fregón. Tal. Entonces así lo van implementando en su vida diaria a través de juegos de rol, donde ya se convierte en su forma de comunicación. Y así van adquiriendo ellos la lengua de señas cuando son niños. Una vez que han aprendido la lengua de señas, es más sencillo también que aprendan el español por esa misma relación que existe, por ejemplo, para que puedan leer textos, para que Ujú. puedan comunicarse de otra manera cuando así se requiera. Digo que lo ideal sería que todos supiéramos la lengua de señas mexicana, pero en caso de que vayan, no sé, al súper o a cualquier Ujú. lugar,
puedan ver los letreros y se puedan comunicar de una manera más efectiva? Sí, claro. Existe también como dos historias de la discapacidad. Está la discapacidad que desde que nacen los papás están capacitados y preparados para la enseñanza de la lengua de señas y la aprenden prácticamente desde que nacen. Y está la otra historia donde sus papás no se prepararon hasta que entra a la primaria, la maestra comienza como a adaptar sus clases para que vaya aprendiendo, Ya. pero entonces tenemos estas dos historias. En la primera, claramente cuando ya nos llega a nosotros a un sistema educativo, a la primaria, secundaria, el niño ya conoce algo del español porque, perdón, algo de la lengua de señas. Ok. O sea, ya está como impregnado en su vida diaria. Y de este lado no. Entonces de este lado conoce más el español, pero ambos están como a la mitad. Ya. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cada estudiante y de su historia de vida. De eso va a depender cómo nos vamos a acercar y cómo vamos a interactuar para el aprendizaje, pero sí es bien importante que las personas sordas aprendan el español porque a final de cuentas la mayoría dominamos el español. Claro. Entonces ellos para que se incorporen a una vida educativa y laboral va a ser necesario que ellos aprendan el español en su forma al menos escrita y pues a la hora de escribir y leer. Silenters. 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 Ujú. ¿Cómo nace? Bueno, te platico desde el nombre porque está súper interesante eso. Sí, está muy cool. Silenters viene de una raíz del latín Ok. que es silent, y silent en latín significa silente, y silente también es una forma de cómo mencionar a las personas sordas. ¿Es sordo o es silente? Ok. Es otro término que también se puede utilizar. Entonces nosotros tomamos esta raíz de latín y lo utilizamos para hablar como de propiedad, como ya ves de que las palabras que terminan en ar, Ujú. trabajador, Sí. silenter, le quisimos poner ese término al final como para volverlo propio, que Ok. eres parte de algo. Wow. Y Silenters, la Academia Silenters nace en 2019. Nosotros estamos cumpliendo ahorita 5 años, pero su planeación fue desde 2018. Como iniciamos en enero 2019, pues esa es nuestra fecha oficial, 26 de enero del 2019. Pero nuestra planeación fue desde antes, fue meses atrás. ¿Y cómo inició todo? Yo creo que fue a través de un trabajo colaborativo con personas que también les llamaba mucho la atención el tema. Y pues nos reunimos, era algo a mí que yo tenía pensado como desde hace mucho. Me encantaba el tema de la lengua de señas y yo quería que todo el mundo la supiera y sigo queriendo eso, que todo el mundo la conozca y la sepa. Entonces, me nace así como la curiosidad de enseñar. Yo estaba estudiando educación especial, después estudio medicina y en medicina me di cuenta que pues esa carrera, esa materia ya nada que ver, o sea, ya no había nada que ver, no era nada similar, Ujú. un contexto con el otro. Pero me quedó la espinita y las ganas de que las personas lo conocieran porque a mí se me hace una herramienta muy útil en los profesionales de la salud. No solo médicos, o sea, también enfermería, nutriólogos, todos los que tengan contacto con pacientes deberían saber la lengua de señas porque es una herramienta que no sabemos en qué momento la podamos llegar a utilizar. Entonces, basándome en eso, había un comité como de actividades extracurriculares ahí en la escuela y me acerco con ellos y les digo, oye, yo sé esto y está bien padre, ¿no quieres que yo les enseñe algo? Y se dio la oportunidad, entonces a partir de ahí me dieron como chance, había de repente clases, me daban chance de un tallercito de hoy 2 horas, pero veíamos mucho interés de las personas, entonces bueno, vamos a hacer 2 horas ahorita y 2 horas el otro sábado y así, hasta que finalmente hubo tanta demanda que me pidieron ya dar algo más establecido, como sí, ya más clases. Y lo hicimos en sábados, pero eran muchas personas. Entonces ahí es Ok. cuando yo invito a 2 maestros más y les cuento mi idea. Y me apoyan en dar clases ahí en la Facultad de Medicina. Se termina. Fue un cursito como de 5 sábados, algo así, muy poquitas sesiones. Y nos quedamos como con esas ganas de que, oye, si lo replicamos, pero en otro espacio, estaría padre.
Y yo no me sentía muy confiada como de otro espacio. Yo decía, es que aquí, porque pues yo estudio aquí, Ujú, aquí son mis propios compañeros, aquí son mis maestros, aquí como es un ambiente muy controlado, muy, ya conozco ujú. todo. Pero me motivan a que lo hagamos en un espacio para todo público y ahí es cuando nos acercamos a Casa Tillahui. Casa Tillahui es, por si no lo conocen, es un lugar increíble, muy mágico. Sí. Y en Casa Tillahui es un centro cultural y también es un restaurante, pero en el centro cultural dan siempre muchas clases, cursos, talleres. Entonces me acerco con ellos y súper amables, increíbles personas ahí. La dueña, Queen, me dice: "Claro, claro que sí, vente, aquí lo haces". Y yo: "¿En serio es tan fácil?". Yo no pensé que fuera tan fácil. Y ya entonces, lo planeamos en 2018, finales de 2018 lanzamos la convocatoria. La convocatoria se saca a través de la página de Casa Tillahui y tuvimos tanta demanda, demasiada, o sea, de verdad yo no esperaba y no tenía grandes expectativas sobre cuántas personas iba a haber. Pero, yo esperaba que hubiera unas 5 personas. La verdad, yo esperaba así, una nada. Pero llegamos y había, yo creo que como unas 50 y tantas Wow. personas, y el espacio ni siquiera era para tantas personas. Únicamente teníamos 10 sillas, solo 10 sillas. Como llegaron tantas personas, me prestaron sillas del restaurante, pero ya eran 20 y aún así había muchas personas de pie. La clase duró 3 horas, un sábado 26 de enero con un frillazo, y las personas se quedaron de pie escuchando la clase, emocionadísimas, encantadas. Y ahí fue cuando yo me volví a enamorar de todo esto, porque yo dije, la gente quiere aprender, la gente lo necesita, existe esa o necesidad o curiosidad, no sé cuál de las dos, pero si yo sé esto y si yo conozco esto y a mí me encanta, tengo que compartirlo. Entonces, a partir de ahí es cuando ya nos reunimos y ya ponemos todo en planeación para estructurarlo mejor y ya es cuando toma un nombre y se convierte en la Academia Silenters. Wow, qué gran historia y felicidades por Gracias. esta iniciativa, por haberte atrevido a hacerlo, por quererte salir de tu zona de confort, aunque tal vez no estabas muy segura en esos momentos, porque como lo mencionas, tal vez no lo veías, pero existe ese hambre de querer aprender Sí. un tema tan importante y esa necesidad también. Y tal vez no estaba siendo atendida hasta que llegaron ustedes, Ujú. vieron esto y quisieron aportar, quisieron contribuir y ahí están los resultados. Acaban de Ujú. cumplir entonces 5 años. 5 años, sí. Y a lo largo de estos 5 años, pues hemos recibido ya muchas personas de todos los ámbitos. Y algo que también me ha llamado mucho la atención es que hemos recibido muchas familias que tienen hijos sordos Guau. y que nunca tuvieron un espacio donde aprender para poder enseñar a sus hijos. Entonces me han llegado familias eh, de papás de 50 años y su hijo de 20 y que ambos apenas están aprendiendo porque nunca encontraron un espacio para aprenderlo. Y las historias que ellos me platican es como, es que yo sí quería, o sea, yo sí quería prepararme para enseñarle a mi hijo, para que mi hijo pudiera comunicarse, pero nunca encontré dónde. Nunca encontré dónde. Y hasta ahorita que ya estamos viviendo en una época donde existen muchas cosas en línea, Ujú. quizás ahorita ya pueden tomar capacitaciones, cursos, todo esto, pero antes, que únicamente eran los formatos presenciales, no había espacios. No existía nada similar en Saltillo hasta que comenzó Silenters, que sí, han existido otros cursos, pero normalmente han sido como muy aislados. Hoy abro un curso, en 5 meses otro, 2 años otro, y se queda así como muy al aire. Nosotros somos la primera academia constituida aquí en Saltillo y pues hemos permanecido a lo largo de estos años y hemos estado en diferentes, em, pues sí, capacitaciones para que nosotros podamos tener actualmente nuestro registro federal. Guau. Tenemos un registro ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social y eso nos convierte en una academia con validez nacional. Wow.
¿Qué sientes de ver todas estas historias que han transcurrido con el paso de Ujú. los años y de ver el impacto tan positivo que has tenido en la vida de, estábamos platicando, cientos de personas ya? Sí, ya tenemos 400 alumnos, más de 400 alumnos a lo largo de este tiempo. Y es, yo creo que no hay palabras para describir la sensación, pero lo que más me gusta de Silenters es la comunidad que se ha formado. Que no solo tenemos estudiantes que van a su clase, aprenden vocabulario y se van. No, formamos grupos tan unidos y la estrategia educativa que nosotros tenemos les permite que se convierta en una experiencia de vida, el estar dentro de Silenters y se vuelven grupos muy unidos, se han formado amistades muy intensas, incluso hay personas que tienen ahí a su pareja que la conocieron ahí mismo en Silenters. Se convierte en muchos contactos laborales. Entonces, eso es lo que yo más me llevo de Silenters, que se ha formado una comunidad, una familia. Y en este festejo que tuvimos de los 5 años, hubo algunos invitados de algunas generaciones. Y es súper bonito verlos y que se saludan con tanta emoción y con tanto gusto y ver sus fotos que de repente se van a un café, se van de fiesta, eso, lo otro, y que se conocieron en ese espacio. Entonces, eso es lo que yo más me llevo, más me llevo y más me ha impactado de Silenters, que se haya convertido en esta comunidad, en esta familia que son, y que todos pueden tomar algo positivo de los demás. Claro. Eso es lo que más me gusta. No, pues yo ya estoy que quiero entrar, pero desde ayer, doctora, ¿qué se necesita? ¿Qué ¿Cómo se le podemos hacer? necesita? Todas las clases son presenciales. Sí, tenemos formato presencial y también tenemos formato en línea. Ok. ¿Por qué? Porque es que con la pandemia tuvimos que Uy, sí. aprender muchas formas alternativas de, pues, de compartir conocimiento y en la pandemia fue cuando nosotros empezamos con clases en línea, que eso nos permitió abrir nuestro panorama porque ya podemos tener alumnos que formaban parte de otros estados. Ujú. Entonces, ahí fue cuando ya nos permitió colocar el nombre de Silenters en otras ciudades, en otros estados a través de clases en línea. Esto fue durante la pandemia 2020-2021, ofrecimos clases en línea. Finales del 2021 regresamos a clases presenciales y este año, 2024, decidimos regresar al formato en línea. Tenemos las dos opciones. Los presenciales son sabatinos y son matutinos para que sea mayor facilidad para los estudiantes, porque sabemos que la mayoría de los estudiantes trabajan o estudian. Entonces, en sábado, tempranito, van a su clase y ya, se quitan de ocupaciones. Y el formato en línea es nocturno, es entre semana y las clases son grabadas. Lo ideal es que estén en vivo y que entren en la clase, pero si no pueden, que algo sucedió, no importa, la clase está grabada y la puedes ver en cualquier momento del día. Fregón, entonces ya cada quien decide qué es lo que se ajusta mejor a sus Sí, actividades, a la dinámica diaria ujú. y no hay excusas ahora No, para poder ya no hay aprender. excusas para ninguno de los dos. Tenemos los dos formatos, cubrimos esas dos áreas que siempre yo les voy a recomendar el presencial, Claro. que siempre es mejor, la retroalimentación entre todos, la práctica entre todo el grupo es muchísimo mejor. Pero si no se adecúa a sus posibilidades de horario, tiempo y todo, pues está el online, entonces ya no hay excusa. ¿Y en ambos formatos hay diferentes niveles? Sí, ofrecemos 4 niveles, Ok, es básico, intermedio A, intermedio B y avanzado. Tenemos los 4 niveles abiertos, en línea únicamente lo tenemos ahorita el nivel básico, ok. pero todos los demás están disponibles en presencial. ¿A partir de cuándo va a abrir esta nueva generación de este 2024? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo se pueden contactar? Bien, la generación del 2024 es la generación 11. Iniciamos clases el 17 de febrero. Las inscripciones están abiertas. Ahorita, bueno, el día de hoy, ¿qué día Hoy es es? Hoy es 30, estamos 30. grabando el Bueno, 30. perfecto, porque todavía tienen chance, como estuvimos de aniversario el viernes pasado, toda esta semana estuvimos de promoción Ok, con promociones de aniversario, que tenemos 50% de descuento en inscripción fregón. o 20% de descuento en el formato online. Se pueden registrar en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Instagram. Ahí podemos estar contestando todos sus mensajitos para que hagan su inscripción.
Y está muy padre las posibilidades que tienen para inscribirse. Tenemos diferentes opciones de pago, facilidades, tenemos esta promo, entonces tienen que agarrarlo de una vez. Nos lo estás poniendo en charola de plata, Sí. doctora, para que ya nada más vayamos y nos inscribamos. Aproximadamente, ¿de cuánto es la inversión que se tiene que hacer para la gente que nos esté escuchando y que digan, ok, que se puedan ir ajustando para poderse inscribir? Sí, claro, mira, el costo, el valor total del curso es de 1,300, pero como tenemos ahorita promociones, desde 200 pesos pueden realizar su inscripción Ok. y las facilidades de pago son a meses, entonces así, No, hombre, más pues está fregón, cómodo, pues cómo no. sin problemas, entonces así, para todos puede estar súper bien y súper cómodo y accesible. ¿Cuánto es la duración de cada uno de estos talleres? Por ejemplo, el básico y todos los demás. Cada nivel dura Cada nivel. 2 meses. Ok. Y al final de cada mes, perdón, al final de cada curso tenemos un proyecto final donde invitamos a las familias, es un evento público donde hacemos una actividad para concluir y mostrar que los alumnos muestren a sus familiares, a sus amigos lo que han aprendido a lo largo de estos 2 meses. Y son eventos culturales súper padres que tenemos y que se ha vuelto nuestro sello en Silenters. Hemos tenido actividades de todo, conciertos, tenemos clases muestra, proyecciones de cine, obras de teatro, cuentacuentos, muestras gastronómicas, proyectamos una película, un cortometraje. Hemos tenido diferentes actividades y todas estas actividades las hacemos con un formato de inclusión para cualquier persona y en lengua de señas, todo. No, hombre, está increíble. De verdad, felicidades Gracias. por toda la estructura que le has dado a Silenters, por todas las vidas que estás impactando, por todo el conocimiento que estás brindando y por toda la inclusión que estás generando también. Eh, Se dice sencillo, pero no lo es. Requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, de visión, de determinación, de disciplina, de poderse anteponer a los retos, como en el caso de Sí, las pandemias que se pudieron haber generado y de todos los demás que pueden existir alrededor, pero nos da mucho orgullo que esta academia le esté rompiendo de esta manera, no solo a nivel gracias. local o regional, sino en todo el país, que cuentes también con estas certificaciones y que además hayas sido punta de lanza, que hayas visto y querido solucionar el problema antes que nadie, porque ahorita sí, tal vez ya hay un poquito más de conocimiento, todavía queda muchísimo, por supuesto, por hacer en esta materia, pero es de destacar esa visión que tuviste desde allá Muchas gracias. y felicidades por hasta dónde has logrado llegar. Las redes sociales para la gente que quiera conocer más, para que se quieran poner también en contacto contigo y que puedan ver también parte de estas muestras que de verdad están increíbles. Se escuchan muy bonito, pero ya que las vean, porque hay diversas Sí. publicaciones, eh, es un apapacho al corazón el ver todo lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo los pueden encontrar? Sí, claro, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook con el nombre de Silenters, así justo como suena, .mx, en ambas plataformas, ahí nos pueden encontrar y ahí pueden ver pues todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 5 años. Hay muchos videos, muchas publicaciones para que vean cómo son estos eventos, cómo son las clases, dónde son las clases, para que ahí quien guste acompañarnos. Nosotros recibimos alumnos de 15 años en adelante, también tenemos el formato Kids, pero el de Ok, Kids se lanza en verano. ok. Entonces, ahorita tenemos de alumnos de 15 años en adelante, no tenemos edad límite, cualquiera puede formar parte de Silenter, son bienvenidos todos. Entonces, aquí los esperamos, claro que sí. Doctora Daniela Espinosa, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido acerca de esta academia tan increíble, tan impresionante Gracias. que tienes y sobre esta historia. Esperemos que pronto nos vuelvas a acompañar para poder ahondar todavía muchísimo más en este tema tan importante. Sí, 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 que así sea, que sea la primera invitación de otras. Muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por dejarme compartir y por este momento para estar aquí platicando. Al contrario, nosotros encantados, gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Silenters, conozcan más acerca de su trabajo, si pueden, si quieren, inscríbanse. No van a perder nada, al contrario, van a ganar muchísimo, que se les va a quedar estos conocimientos para siempre y que es una gran aportación para hacer este mundo cada vez más incluyente. Cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. De nada. Bye.
Ok, muchas gracias. Oye, gracias, Dani, por platicarnos más. Solo porque tenemos ahorita el otro programa, Sí, pero ojalá que nos podamos volver a ver porque me gustaría conocer también más acerca de estas historias que hay detrás. Digo, por supuesto, de tu proyecto, pero de ti, de cómo te ha impactado, de qué es lo que sigue, de cómo te has sentido, porque pues la verdad sí nos da mucho orgullo, o sea, muchas que gracias. hagas todo esto. Fíjate que me buscaron ahí por redes sociales, son un equipo que se dedica a hacer cine de Monterrey, son miembros de Monterrey y de Saltillo, entonces ahorita estamos ya iniciando un documental que se ¡Wow! va a lanzar para Prime Video. ¡No manches! Sí. Empezamos a grabarlo apenas las entrevistas la semana pasada, porque usaron un poco de las entrevistas para que nosotros lo pudiéramos proyectar en el aniversario. Ok. Entonces, apenas va empezando, me dicen que más o menos se va a tardar como un año en grabarse todo, en producirse todo, y la idea es retomar historias de los alumnos, de cómo la discapacidad auditiva impactó sus vidas, pero cómo llega Silenters y se vuelve un agente de cambio en sus vidas para esto. Entonces, el documental, la idea es que se llame Aprender para Incluir, que es nuestro eslogan. Sí, Ujú. aprender para ¡Wow! Sí, ¡Felicidades! gracias. Gracias, Oye, qué gracias. cool. ¿Y cómo llegó? Ve, no, hombre, con esto podemos armar otro podcast Sí, incluso. sí, Qué sí, fregón, sí. ¿cómo llegó? Pues hay un chico que es de aquí de Saltillo, pero él trabaja con una agencia en Monterrey y como que les platicó así de que, miren, una amiga hace esto. Así, y salió la idea y Ay, me qué guau. buscaron. Es una gran Entonces, historia. ahí estamos en contacto con ellos pues, para ver qué sale, para ver qué surge. Y pues yo le he dicho, Silenters es mucho más grande de lo que yo alguna vez pensé. Sí, o sea, es mucho, mucho más grande y el proyecto incluso a veces siento que ya ni es mío, o sea, como que ya tiene vida propia y crece. Wow, pero al final nació de ti. Sí, Y qué fregón que incluso cuando tú no lo veías de esta manera como está el día de hoy, pues al final de cuentas es simplemente el resultado de todo tu trabajo y de todo tu esfuerzo y de sí, cómo lo ha recibido la gente, pero porque es algo que haces y se nota con gusto y con muchísimo amor, pues las cosas se van dando solas y qué cool que ya haya gracias, crecido así. gracias. Sí. ¿Cuántas personas son por curso? ¿Hay un límite o El, no? sí, ponemos un límite por cuestiones de que sea más personalizado el trato. Entonces tenemos un cupo máximo de 15. Ok, Ujú, para sí, los dos en línea y presencial. sí, sí, Ok, para los dos. Buscamos así para que podamos estar viendo a todos los alumnos, para que las correcciones se hagan así como de forma muy precisa y que lo aprendan y que se convierta en una experiencia que no esté abarrotada de gente. claro. Oye, Ujú. y entre semana, ¿tienen ya definidos los que son en línea qué días son? Son los martes. Todos los Son martes. los martes en la noche. Ok, A las 8 de la noche dura hora y media la clase y son 8 martes. ok. Ujú. ¿Y cómo le hago para inscribirme? Pues aquí nos puedes En mandar serio. un mensajito y ahí las personas que nos ayudan, que Ahí, nos ahí apoyan. a su página. Sí, ahí en la página, las personas que nos ayudan ahí en la página a contestar. Ahí que te manden toda la información para que te inscribas. Si puede ser presencial, la verdad te lo recomiendo muchísimo más. Claro que el online tiene su magia, pero el presencial es No, hombre, otra historia. yo todo el tiempo quise, o sea, estaba pensando en el presencial, Ujú. porque sí, me encantaría poder estar en la convivencia y pues de frente a frente, ¿no? Para poderlo Ajá. aprender mejor. Pero Se te complican los sí, es que los horarios. sábados, los fines de semana trabajo en Monterrey. Ya. Entonces, generalmente me voy desde los viernes porque estoy en la mañana temprano en la chamba ya. Ujú. Y solo por eso. Ya, Sí, ya, ya. sí, sí, no, sí, encantado. Pero digo, yo entiendo que es un caso extraordinario porque casi todos pues, trabajan de lunes a viernes y los sábados es Sí, 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 sí. cuando tienen libre. Ujú. Sí, sí, sí. No, sí, pues Pues sí hay ojalá después oportunidad, que se sí. te acomoden tus horarios Sí, para que te involucres al presencial, pero si no, pues ahí está disponible el en en línea. línea. Pues sí, ahí yo digo que ya nos estuviste ahí viendo las imágenes, los videos, todo y Sí, todo no, lo que esto vamos. está fregón. O sea, neta, wow. Oye, luego empezó Está cuando el proyecto, encantado. oye, que yo estaba súper chiquita, o sea, yo tenía 21. No manches, Entonces, sí. dar clases a adultos y que me vieran así, de que, ay, y que esta mocosa que me va a enseñar a mí. Y, y sí, pues eso también fue un reto, o sea, la edad,
la edad que me vieran así muy chiquita, porque tengo alumnos así de que arriba de 40, o tenemos una señora de 60. Madres, ok. Sí, entonces no fue tan Sí, no, fácil. el manejo de los grupos y todo, y que te pongan Ujú. atención y que digan, ok, es un Sí, reto, no es sí, sí, sencillo. sí. No, y pues gracias a Silenters y como a todo esto que he conocido, tuve una oferta laboral y apenas me voy a incorporar a esa oferta ¿Neta? laboral. ¿Aquí? Aquí en Saltillo, Qué cool. Ya acabamos, en... compadre. O sea, Ok, por si lo quieres cortar ya. perderle.